Bienvenidos a nuestro programa en el que meditaremos sobre ya este 14º del tiempo ordinario, en donde se va a plantear una de las actitudes fundamentales para poder compartir la vida de fe. Siempre se habla de la kenosis de Jesucristo, es decir, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló. Y después de la humillación que pasa por la muerte en la cruz, viene la elevación, la glorificación de lo humano. Y Jesús nos va a enseñar justamente a eso, a aprender a vivir en humildad en nuestra vida para luego también sufrir, padecer con Él, pero después ser glorificados. Por esto es verdad, ¿verdad? En las asambleas públicas, en las comidas en común, en los viajes, en caravanas, en cualquier ocasión, la sociedad judía se planteaba siempre la cuestión de quién era más grande, a quién correspondía el mayor honor. En esta carrera hacia los primeros puestos se han visto incluidos hasta los bienaventurados del cielo, catalogados en 7 categorías con los mártires en cabeza, e incluso el Dios de Israel, quien no podía ser menos que las divinidades griegas o egipcias que invariablemente recibían el título de grande. Por eso Salomón proclamaba: el Señor es el más grande de todos los dioses. Está en Éxodo 18:11. Y Moisés aseguraba a los israelitas: el Señor su Dios es Dios de los dioses y Señor de los señores. En los últimos años antes de Cristo, las afirmaciones sobre la grandeza de Dios se habían multiplicado desmesuradamente. Dios era el Altísimo, el Grandísimo, el Señor grande y glorioso, admirable en su poder e invencible, y se esperaba en consecuencia una manifestación de su grandeza. Esperamos, dice, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en Tito 2:13. Leemos pues en la noche de la Navidad: Dios ha aparecido en toda su grandeza, como un niño pobre e indefenso, envuelto en pañales, hijo de una dulce y premurosa madre de 14 años. Este ha sido el comienzo de su manifestación, cuyo momento culminante ha tenido lugar en la cruz. Desde aquel día todos los criterios de grandeza han cambiado realmente. Sobre esta introducción planteémonos nosotros ahora la enseñanza de Jesús. Está tomada del Evangelio según San Mateo 11:25 al 30. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Al inicio de su vida pública, junto al lago de Galilea, Jesús suscitó bastante entusiasmo y obtuvo un notable éxito. Pronto, sin embargo, comenzaron los conflictos, las incomprensiones y la hostilidad. Muchos discípulos, desconcertados por sus propuestas, lo abandonaron. Efectivamente, ni sus propios parientes creían en él, según Juan 7:5. Con él permaneció un escaso grupo de seguidores pertenecientes a las clases más pobres y despreciadas
de la sociedad judía. Juan 6, 67 al 69. Nuestro pasaje, pues, es el epílogo de un capítulo lleno de tensiones y polémicas. Se ha abierto con la crisis de fe del Bautista, que ha enviado a algunos de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Mateo 11:3. El texto continúa con el severo juicio de Jesús sobre su generación y las amenazas. Por ejemplo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, Mateo 11, 21 al 24. A la mitad de su vida pública, el balance, pues, de la labor de Jesús es decepcionante. Frente a un fracaso tal, nosotros nos hubiéramos quedado con los brazos caídos. Jesús, sin embargo, se alegra y bendice al Padre por todo lo sucedido. La exclamación solemne con que se inicia el pasaje de hoy es una de las pocas oraciones de Jesús narradas por los evangelios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Los sabios e inteligentes vienen con frecuencia citados juntos y la mayoría de veces en sentido peyorativo. Son aquellos que se profesan devotos buscadores de la sabiduría, que incluso piensan tener el monopolio de ella, pero que en realidad viven envueltos en estupideces y se deleitan en vanas disquisiciones. Contra estos tales había sentenciado el profeta Isaías: ay de los que se tienen por sabios y se creen inteligentes. Isaías 5, 20 al 21. Jesús no los excluye de la salvación. Se limita a constatar un hecho: los pobres, los humildes, las personas marginadas han sido los primeros en aceptar su palabra de liberación. Es normal, dice, que esto suceda, porque son los pequeños, más que nadie, los que sienten necesidad de la ternura de Dios, tienen hambre y sed de justicia, lloran y viven en el luto, esperando que el Señor intervenga, levante sus cabezas y los llene de júbilo. Son pues bienaventurados porque ha llegado para ellos el reino de Dios. Después añade: sí, Padre, esta ha sido tu elección. Aún hoy sigue profundamente enraizada en muchos creyentes la convicción de que Dios es amigo de los buenos y de los justos. Se complace en los que se comportan bien y apenas aguanta a los pecadores. Este es el Dios creado, proyectado por los sabios y los inteligentes, pero producto de la lógica, pues, y criterios humanos. El Padre de Jesús, por el contrario, va en busca de aquellas personas que nosotros tiramos a la basura, privilegia a los despreciados, a los que no son tenidos en cuenta por nadie, a los pecadores públicos. Mateo 11, 19. A las prostitutas, Mateo 21, 31, porque todos estos son los que más necesitan de su amor. Los ricos, los saciados, quienes se sienten orgullosos de su saber, no sienten la necesidad de este Padre, siguen aferrados a sus propios dioses. Llegarán también ellos a la salvación, cierto, pero cuando se hayan hecho pequeños. Su problema, sin embargo, es el de llegar tarde, el de desperdiciar un tiempo precioso. En la segunda parte del pasaje viene introducida, pues, una importante afirmación de Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. El verbo conocer en la Biblia no significa haber contactado o encontrado algunas veces una persona. Significa haber tenido de ella una experiencia profunda.
Viene empleado, por ejemplo, para indicar la relación íntima que tiene lugar entre un hombre y una mujer. Solo el Hijo tiene un conocimiento pleno del Padre, no obstante, Él puede comunicar esta experiencia suya a quien quiere. ¿Quién tendrá pues la disposición justa para acoger su revelación? Son pues los pequeños, naturalmente. Los escribas, los rabinos, aquellos que han sido instruidos hasta en los más mínimos detalles de la ley, están convencidos de poseer el pleno conocimiento de Dios, de ser capaces de discernir lo que está bien, se presentan como guías de ciegos, como luz para los que están en las tinieblas, como educadores de los ignorantes, como maestros de los simples. Todos estos, si no renuncian a su actitud de sabios e inteligentes, se autoexcluirán de la verdadera y gratificante experiencia del amor de Dios. La última parte del pasaje se refiere a la opresión que los pequeños, el pueblo simple de la tierra, sufren a manos de los sabios e inteligentes. Estos, escribas y fariseos, han estructurado una religión complicadísima, hecha de reglas minuciosas, de prescripciones imposibles de observar. Han cargado sobre los hombros la gente ignorante, cargas insoportables, pero ellos ni siquiera mueven un dedo para llevárselas. Lucas 11:46. La ley de Dios sí es un yugo. El sabio Ben Sirá recomendaba a su hijo: mete los pies en sus cadenas y ofrece el cuello a su yugo, arrima el hombro para cargar con ella y no te irrites en sus ataduras, al fin alcanzará su descanso. Eclesiástico 6:24 al 28. Pero la religión predicada por los maestros de Israel se había convertido en un yugo opresor. Los pobres no solo se sentían desamparados en este mundo, sino también rechazados por Dios y excluidos del mundo futuro. Sabían que no podían observar las disposiciones dictadas por los rabinos y estaban convencidos, por tanto, de ser impuros. Esta maldita gente que no conoce la ley, declaraba el sumo sacerdote Caifás, es una gente maldita. Juan 7:49. A estos pobres descarriados y desorientados dirige Jesús la invitación de liberarse del miedo y de las doctrinas asfixiantes que les habían sido inculcadas. Acojan mi ley, recomendaba, que se resume en un único mandamiento: el amor al hermano. No propone una moral más fácil o permisiva, sino una ética que va derecha a lo esencial y no hace desperdiciar energías en observancia de prescripciones que tienen apariencia de sabiduría, pero que en realidad no tienen ningún valor. Su yugo es suave, ante todo porque es el suyo, no en el sentido de que haya sido impuesto por él, sino por haberlo llevado él mismo en primer lugar. Jesús se ha inclinado siempre ante la voluntad del Padre, la ha abrazado libremente, sin al mismo tiempo dejarse imponer nunca preceptos humanos. Su yugo es suave, porque solamente quien acoge la sabiduría de las bienaventuranzas experimenta la alegría y la paz. Finalmente, la invitación: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta afirmación nos deja quizás un poco perplejos porque parece un autoelogio merecido, cierto, pero quizás poco oportuno. No hay nada de vanagloria en estas palabras. Aprendan de mí significa simplemente no sigan a los maestros que se comportan como dueños de sus conciencias, que predican un Dios que no está de parte de los pobres, de los pecadores, de los últimos, y enseñan una religión que mata la alegría con sus fastidiosos detalles y absurdidades. Jesús se presenta como tolerante y humilde de corazón. Son los términos que encontramos en las bienaventuranzas y que no hacen referencia a los tímidos,
a los mansos, a los tranquilos, sino a los pobres y oprimidos, a aquellos que aún sufriendo injusticias no recurren a la violencia. A estos pobres de la tierra Jesús dice: yo estoy de su parte, yo soy uno de ustedes, también yo soy un pobre y rechazado. El pasaje del Evangelio de hoy es motivo de reflexión, ya sea personal que comunitaria. ¿En qué Dios creemos? ¿En el de los sabios o en el revelado en Jesús? Para quienes es realmente nuestra comunidad, para los que están convencidos de merecer los primeros puestos o para quien se siente indigno de cruzar el umbral de la iglesia. Meditemos pues en estas palabras de Dios y preparémonos a la celebración del misterio de la presencia eucarística que celebraremos este domingo.